Bueno, entonces, la vez pasada vimos el peligro de ser negligentes, el peligro de descuidar la salvación. Y ahora el autor de Hebreos nos va a dar una pequeña introducción o un pequeño resumen de esa gran salvación, ¿no? Después de todo, nos dice que es una salvación tan grande. Es un tamaño bastante grande, ¿sí? Usa un superlativo. En el sentido en que no es cualquier tipo de salvación, es una salvación muy grande. Que vemos que fue anunciada por el mismo Jesús y confirmada por los discípulos y que ellos autenticaron ese mensaje a través de muchos señales y milagros, ¿no? Que después de todo son repartidos por el Espíritu Santo y cuyo propósito siempre es autenticar al mensajero que hace los milagros. Y ahora nos dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en lugar de las escrituras diciendo, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que te intereses en él. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos, todo lo has sujetado bajo sus pies. Y es algo que es muy interesante, ¿no? Porque nos muestra en el capítulo 1 que Jesús es superior a los ángeles, en todo sentido. Y ahora nos va a mostrar en qué sentido no solo es la revelación en el Hijo mucho más superior, porque es perfecta, sino nos va a complementar los mensajes de Jesús superior a los ángeles y la salvación de la que nos ha hecho es parte a través de eso. A los ángeles no se les sujetó el mundo venidero, entonces vemos que hay una esperanza futura en un mundo que va a ser diferente, ¿no? Y eso lo conocemos como la nueva tierra, los nuevos cielos o el nuevo cielo. Eh, Esto no se le sujetó a los ángeles. Los ángeles no han sido partícipes de esta salvación porque después de todo esto es la redención de todo el universo, no es solo la redención de personas. Eso lo vemos en Romanos 8 y lo vimos, ¿no? Que la redención espera a la revelación de los hijos de Dios. Entonces, aunque todo el universo ha sido contaminado por el pecado, tiene un tiene una redención futura y la espera pacientemente porque este mundo ha sufrido lo que hemos visto, ¿no? Y siempre decimos que el humano destruye a la humanidad, pero realmente vemos que también es consecuencia del pecado y que todo eso tiene una redención, una salvación, de la cual los ángeles no les han sido hechos sujetos. Los ángeles nada se les ha encargado ni se les ha puesto a los ángeles para que lo sujeten, para que dominen sobre él. Pero al hombre sí, en su origen, ¿no? Aunque es inferior a los ángeles, y nos está citando el Salmo 8 un poco, aunque es inferior a los ángeles, el hombre, Dios lo coronó de gloria y honor, Dios lo hizo a su imagen y semejanza, y lo puso bajo las obras de tus manos, porque esta tierra y todo lo que es físico y material le ha sido puesto y era el deber del hombre dominarlo, sujetarlo. En eso vemos desde el principio, incluso los nombres de los animales que hoy tenemos son prueba del dominio que tenía Adán sobre la naturaleza. No han cambiado, se han traducido por miles de años, pero no ha cambiado. Entonces al hombre se le puso en primer lugar y era una de sus funciones gobernar sobre la creación que Dios le ha dado, a pesar de que es un poco inferior a los ángeles. Él lo ha puesto y lo puso para que gobernara esta creación y la sujetara. ¿Y qué fue la consecuencia de eso? Pues ya vemos la de Adán, ¿no? Pero
el autor de Hebreos no nos está hablando de cualquier hombre, y por eso cita este pasaje no teniendo en mente a cualquier hombre, sino al Hijo del Hombre, con un artículo definido. El autor de Hebreos nos está hablando del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Y nos dice, porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto, pero ahora no vemos que aún todas las cosas le sean sujetos, ¿no? Este Hijo del Hombre, esta promesa, se cumple en Jesús. Todo se lo ha sujetado al Hijo del Hombre, no al hombre, porque el hombre tuvo su gobierno y su decisión tuvo las consecuencias en las que estamos hoy en día. Pero esta salvación es tan grande, que le ha sujetado todo, absolutamente todo, todo a aquel hombre, a este hombre, todo, todo, absolutamente todo lo que es, se le ha hecho sujeto. Literal, nos habla de todo y de nada. Esos son los dos extremos de la ecuación. Todo le ha sido sujetado, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero, ahora no hemos quedado en todas las cosas sean sujetas a él. Entonces, si vemos las cosas desde la perspectiva humana, usted no puede decir claramente, veo que todo le ha sido sujetado a Jesús. No. Incluso mismo nosotros en nuestra incredulidad dudamos de eso, ¿no? Realmente está todo sujeto, si todo está sujeto a Jesús, ¿por qué el mundo es como es? ¿Por qué hay tanta injusticia y tanta guerra y tanta muerte, tanta violencia, tanto odio en este mundo? Entonces no vemos que todo la ciudad es sujeto, todavía no lo vemos, porque esto es un todavía, no una hora. Esto no es un para siempre. O sea, no es que nunca vamos a ver que todo le ha sido sujeto, pero lo importante es que aquí y en el ahora todo le es sujeto a este hombre. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es Jesús, es decir, Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Y entonces acá empezamos a ver la salvación tan grande de la que de la que hemos sido hechos partícipes. Y por eso es que la advertencia está ahí. La advertencia no está ahí para asustarnos, para decirnos, ¿será que estoy descuidando la salvación? No, creo que las advertencias es más, toda advertencia en la Biblia no está ahí para desanimarnos y para probarnos y cuestionarnos y decirnos qué tan malos somos o qué tan mal estamos haciendo las cosas. El ejemplo más claro de eso es, no sé, una actividad como montañismo. La persona que está más preparada es la que conoce todos los riesgos. Si usted ve una persona que tiene su bastón de escalada y tiene sus botas y tiene protección, eso no quiere decir que la persona... Eso quiere decir que la persona sabe los riesgos, sabe todo lo que tiene que hacer para poder subir esa montaña. Lo mismo son las advertencias en la Biblia. Acá nos está diciendo, esto es una advertencia, podemos descuidar nuestra salvación, no lo hagamos. Sí, pero no nos deja ahí en el vacío. ¿Cómo así que simplemente no descuidemos nuestra salvación? ¿Qué significa esto? Estemos preparados para todo. Dios no quiere que estemos a la deriva y esperando milagros y señales para todo. Después de todo, eso es lo que nos dice el autor, ¿no? Ahora tenemos algo muchísimo superior en la revelación a través del Hijo. Y es que es tan completa que nos protege de los peligros. Así como en una montaña puede haber derrumbes, por eso necesita un bastón que tenga una punta de filosa que pueda enterrarse en tierra en caso de que se vaya a resbalar o algo así. De la misma forma, estas advertencias están ahí para decirnos, sumérjanse en la escritura, sumérjanse en Jesús, no descuiden esa salvación. La Biblia es la revelación, la escritura es algo que está ahí para nuestro deleite y para que en vez de descuidarla seamos diligentes, la disfrutemos,
nos llenemos en ella. Eso es ser precavido, no es ser... eh, esto no es una advertencia como advertencia castigo, al contrario, es una advertencia de estén preparados. Guárdense, protéjanse de todos los peligros que vienen, porque hay peligros. Y entonces acá nos cuenta de esta gran salvación, porque no estamos hablando de cualquier hombre acá. Esto no nos está diciendo cualquier hombre, nos está diciendo Jesús. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice el autor de Hebreos acerca de Jesús? Jesús, este Dios hombre, porque sabemos que ese es prácticamente el título que le debemos dar a Jesús, el Dios hombre. El Dios hombre tiene todo sujeto, todo lo que es, todo, absolutamente todo lo que es está sujeto a él. Este universo, desde la desde el bosón o la partícula subatómica más pequeña que algún día llegamos a encontrar, hasta la estrella más grande, hasta la supernova más grande, hasta la galaxia más grande, hasta el agujero negro más grande, todo le ha sido sujetado a él. Todo está bajo su dominio, todo está bajo su control. Él es, aunque se hizo un poco inferior a los ángeles haciéndose hombre, porque esta es la realidad, siéndose hombre se hizo un poco inferior a los ángeles. En su naturaleza humana, él era un poco inferior a los ángeles. Pero Dios lo coronó, y esto significa algo muy simple, es rey. No simplemente tiene dominio sobre todo, es rey de todo. Es rey de todo. Y tiene toda la gloria y todo el honor. O sea, no hay ser más glorioso. No hay ser más digno de honor. O más honorífico, no sé cómo se dirá en español. No hay ser más digno de honor que Jesús, el Dios hombre. Y por eso es que todo lo que el autor de los Hebreos nos está llamando y todo lo que nos dice es, miren a Jesús. Él es muchísimo más superior que todo lo que usted se puede imaginar. Este hombre ha sido rey, hecho rey de todo. Tiene toda la gloria, no hay ser más glorioso que él. Y tiene todo el honor, no hay ser que tenga más honor que él. Aunque aparentemente, y esto nos lo dice, no, esto no es un paréntesis, pero yo lo pongo con paréntesis, aunque incluso nosotros mismos a veces no podemos ver que todo le sea sujeto, esa es la realidad, y eso es algo que debemos entender. Porque el mundo no lo ve, el mundo se ríe, si Jesús es tan poderoso, ¿por qué no acaba el hambre? Si Jesús es tan poderoso, ¿por qué no acaba las guerras? Si Jesús es tan poderoso, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y la realidad es que en un abrir o cerrar de ojos, la humanidad va a ver esta realidad. Y no va a ser para gozo de ellos. Porque aquellos que pasan su vida diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Jesús? Van a ver la realidad de que Él va a venir con sus ángeles en fuego consumidor, destruyendo todos sus enemigos y poniéndolos debajo de sus pies. Entonces, aunque el mundo se burle y aunque las cosas aún no veamos que sean todas sujetas a Él, la realidad es que no hay nada hoy en día que no le sea sujeto. Duque no es supremo sobre Colombia, ni lo es Uribe, ni nadie. Trump, Biden no son supremos sobre Estados Unidos. Kim Jong-un no es supremo sobre Corea del Norte. Nada de eso es sujeto a ellos, todo está sujeto a él. Y por todo tienen que rendir cuentas. Por eso Dios nos llama a respetar a todas nuestras autoridades y someternos a ellas. Porque todo está sujeto a Él. Dios no está fuera de control. Dios
tiene el control. Jesús tiene el control. Y de cualquier pregunta que nos hagamos de por qué, la respuesta es Jesús. Porque Jesús es el que pone y quita reyes. Jesús es el que hace todo de acuerdo a su perfecto plan y su sabiduría y su conocimiento. Entonces todo le ha sido hecho sujeto a este hombre, Jesús, y ya la primera vez que el otro lo llama por nombre, a causa del padecimiento de la muerte. Y entonces acá ya empezamos a ver el Evangelio. ¿Cómo fue que Jesús, este hombre, llegó a este lugar? ¿Cómo él llegó aquí? ¿Cómo llegó a este punto? A causa del padecimiento de la muerte. Murió. Qué locura, ¿no? Porque la gente en este mundo no vería una muerte como una fuente para llegar a esto. Antes, al contrario, si vemos la historia de los reyes o los príncipes, incluso matan a su propia familia para poder tener un título de rey, para tener gloria y para tener honor, limitados, completamente limitados. Son capaces de matar a sus propios familiares, incluso a sus propios hermanos. Esa es la realidad de la historia de los hombres. Entonces, este rey es diferente. Este hombre es diferente. Porque se hizo un poco inferior a los ángeles, no siendo inferior a los ángeles, porque su naturaleza divina es infinitamente superior a los ángeles. Pero, haciéndose hombre, se hace un poco inferior a los ángeles. Y muere. Y padece. Padece muerte. Para poder lograr esto. Y acá vemos el Evangelio. Y todo, solo hay que recordar los 4 Evangelios. Él vino acá a padecer muerte porque sabía qué estaba haciendo con su muerte. Él siempre supo cuál era su plan cuando vino acá. Esta es la salvación. Este hombre murió para poder tenerlo todo bajo sus pies. Todo se le ha hecho, todo está sujetado a él. Absolutamente todo. Él dice y se hace. Así funciona este rey. No hay resistencia a un rey que lo tiene todo bajo sus pies. Y acá vemos la gloria de Jesús, porque esta es la gloria de Jesús. Vimos en los primeros capítulos, en el capítulo 1, porque apenas vemos en el segundo, su naturaleza divina, igual a Dios, absolutamente toda la representación exacta de su imagen. Todo lo que Dios es Jesús. Todo lo que queremos conocer de Dios es Jesús. Nuestra fuente de satisfacción absoluta es Jesús, porque Dios es nuestra fuente de satisfacción absoluta. Si queremos conocer a Dios, el único lenguaje que Él habla es Jesús. Si queremos conocer a Jesús, debemos ser partícipes de su salvación. Su salvación empieza en la encarnación. Se hizo hombre. Y aun siendo un poco inferior en el sentido de su naturaleza humana limitada, tiene toda la gloria, todo el honor y es coronado como ningún ángel jamás lo va a hacer. Ningún ángel tiene esta gloria, ningún ángel tiene este honor, ningún ángel tiene todo bajo sus pies, ninguno. Para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Acá empezamos a ver esta gran salvación. La gracia, que es un favor inmerecido, probara la muerte por todos. Porque en esa cruz, Él sufrió y padeció la muerte no solo de Él, y no solo en un sentido físico, porque cuando está hablando acá de la muerte, en la segunda oración, no está hablando de la muerte física, acá sí, acá murió, fue crucificado y murió, esa es la realidad humana, pero
cuando prueba la muerte por alguien más, no está probando la muerte física. Cuando Jesús muere en la cruz, no fue para que viviéramos para siempre en un cuerpo físico, sino el Evangelio sería una mentira, porque los cristianos hemos muerto por miles de años. Probó la muerte eterna, la segunda muerte, como queramos ponerlo en términos teológicos, pero la muerte real. Jesús mismo lo dice: no teman a aquel que puede quitarle su vida con una espada, sino a aquel que tiene el poder de juzgarlos y condenarlos para siempre. Porque el hombre puede alargar su vida lo más posible que pueda en este mundo, pero el hombre no puede comprar su alma. Él murió y cargó en sí mismo, probó en sí mismo la muerte de todos. Es decir, que sufrió la muerte completa de aquellos a los que salvó. Después de todo esto es la salvación de la que nos está hablando. ¿Qué es esta salvación tan grande anunciada a nosotros? Que la muerte de la que no podemos escapar por su muerte en gracia, por la gracia de Dios, nos ha salvado de esto, de esta muerte que es la terrible, de esa muerte que es el llorar y el crujir de dientes, sufrimiento consciente, justo y eterno. Porque convenía aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio del padecimiento al autor de la salvación de ellos. Entonces, ya vemos que esta salvación de las que todos los que son parte y los que creen y los que han probado, los que no deben descuidarla, porque podemos descuidarla, Él padeció por nosotros, padeció esa muerte que nosotros no podíamos padecer. Él la cargó en Él, porque convenía que Él, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. Y estamos hablando acá de Dios, ¿no? Porque para quien son todas las cosas, y no, todo lo que existe es para Dios. Y por quien son todas las cosas, todo lo que existe es por Dios. Dios es el origen de todo. Y el fin de todo. Dios es el origen de todo. Y el fin de todo. Todo es por Él, todo es para Él. Que, aunque no nos explica toda la salvación, es algo muy bonito de reflexionar. Todo es por Él y todo es para Él. Llevando a muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Y acá vemos acá, perfección. ¿No es esto perfección? A través de su padecimiento fue coronado de toda gloria y honor, todo le fue sujetado a Él. Entonces, aunque el sufrimiento es importante, hay que ver que post sufrimiento es donde está la gloria. Nosotros no adoramos a Jesús en una cruz, nosotros adoramos a Jesús resucitado, Rey de todo, Dios hombre, Señor de todo, lleno de gloria y honor. Ese es el Jesús al que alabamos. Entonces, y al que servimos, y al que amamos, y todo. Entonces, esta es la salvación. Esta es la salvación de la que hemos hecho parte. El Dios que se hace hombre, se hace inferior a los ángeles, un poco inferior a los ángeles, sufre para que, probando la muerte que nosotros no podíamos probar, porque es eterna, nosotros no podemos probarla y ya, nosotros no podemos salir de ahí, es eterno porque nuestra transgresión es eterna.
muere físicamente y es coronado de todo esto a través de ese sufrimiento, porque en la sabiduría del plan de Dios debía perfeccionar al autor de la salvación que por su gracia ha hecho. Impresionante. Debía perfeccionar, hacer perfecto al autor de la salvación de ellos, y en la multiforme e infinita sabiduría de Dios el plan es: hay que matarlo para que pruebe la muerte por todos, en el sentido de todos los que creen, todos los que son partícipes de esa salvación. En el contexto podemos ver que es así. Y acá nos lo dice, ¿no? Llevando muchos hijos a la gloria, no diciendo todos en el sentido de humanos, toda la humanidad. Porque convenía que para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, o sea, esto es los hijos que por la gracia de Dios ha probado la muerte de todos, hiciera perfecto, el perfecto, perfecto, por medio de los padecimientos, por medio de lo que sufrió, por medio de toda esa agonía en la cruz, toda esa agonía de ser castigado por un pecado que no cometió, y no solo uno, una infinitud de pecados. Bueno, no voy a llamarlo infinitud porque no creo que pequemos infinitamente, después de todo somos seres finitos, pero un solo pecado es una transgresión contra el Dios infinito, entonces por eso su consecuencia es eterna. Pero qué salvación tan grande, o sea, es que qué locura leer esto. Que su plan era perfeccionar al autor de la salvación por medio de padecimientos. Antes, al contrario, los reyes son en nuestra mentalidad, en nuestra historia, son los que menos padecen, son los ricos, son los que tienen todo, crecen en palacios, crecen en castillos. En la época medieval, por una época, eran de los pocos estudiados o de los pocos que tenían acceso a la educación, eh, por medio de los monjes, que eran los que enseñaban de forma privada, ¿no? Y sin tener que servir a la iglesia directamente, aunque lo hacían indirectamente, pero bueno. El caso es que nosotros y la humanidad no piensa así. Nuestra, nuestro, Nuestras historias de salvación, como el rey y el mendigo, que son igualitos y cambian lugares y todo el caso, o diferentes historias que vemos de personas que llegan a una posición de respeto, de realeza, o que el héroe que termina con la princesa, toda esa salvación es tan limitada, esta salvación es tan grande. Y es impresionante que su plan era que él padeciera para poder ser perfecto, el autor perfecto de la salvación de aquellos a los que vino a salvar, de aquellos que vino a llevar a la gloria. Porque mire, llevando muchos hijos a la gloria, somos partícipes de esto. Después de todo tenemos comunión con Él. Entonces, cuando vemos la salvación tan grande, cuando vemos esa salvación tan grande, obviamente debemos ser precavidos, porque es que esto es impresionantemente importante. Esto es algo que debemos guardar y atesorar y apreciar, porque es una salvación enorme. Nos ha salvado de la muerte eterna, y no solo nos ha salvado de la muerte eterna, nos ha dado a Jesús perfecto en toda gloria y honor, coronado, y Él es nuestra salvación. Él es nuestra puerta a Dios. Él es la puerta. Él es todo lo que necesitamos. Él lo es todo en todo. No solo tenemos una salvación tan grande, tenemos a un autor de la salvación perfecto. En Él no hay falla. Él lo tiene todo. Por eso es que todo se le ha dado. Después de todo, todo es de Dios y para Dios. Y eso es lo que está haciendo. Dios es glorificado en la salvación de
los muchos hijos que lleva a la gloria. Y Él es el origen de su salvación. Jesús es Dios, Jesús es el Dios hombre. Por tanto, la salvación es por Dios y para Dios. Impresionante esa salvación tan grande de la que hemos sido hechos partícipes. Porque esto no lo merecemos, es por gracia. Nosotros no nos hemos ganado esto. Nadie nunca puede decir que ha logrado merecer que el Dios hombre, Hijo perfecto, Rey de todo, se haga hombre y muera por él. Porque si alguna persona llega a creer eso, es la más blasfema que existe. Dios no vino acá para hacernos el favor porque somos tan espectaculares que merecemos la salvación. Al contrario, Dios Jesús, el Dios Hijo, se hace hombre, un poco inferior a los ángeles, para hacernos partícipes de algo que no merecemos. Y a través de eso nos llama hijos el Padre, aquel para quien y por quien son todas las cosas. Entonces Dios nos está llamando hijos. Ese es el Evangelio. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual o por tanto Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús nos llama hermanos. Jesús nos llama hermanos. Y creo que uno de los pasajes más hermosos de la Biblia es esos, ¿no? ¿Se acuerdan, Juan, cuando nos dice, ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos? Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por eso somos llamados hijos. Jesús nos llama hermanos y no se avergüenza. Nada nunca va a avergonzar a Jesús de llamarnos hermanos, porque Él ha comprado todo con su justicia. Él es el que nos santifica, Él es el que nos ha hecho santos. Cuando seamos glorificados, cuando estemos en la gloria y seamos perfectos, vamos a ver esa santificación. Por ahora es progresiva, por ahora en esta vida va y viene. Por ahora en esta vida hacemos cosas bien, hacemos cosas mal, pero vamos creciendo a medida que crecemos en la palabra, a medida que no la descuidamos, sino que somos diligentes. Vemos esto, pero todos somos de un Padre. Dios nos ha hecho parte de su familia. Dios no solo nos ha comprado como siervos, no solo dio a su Hijo por nosotros para poder tener siervos y ya. Él tiene una multitud de ángeles a su servicio. Dios dio a su Hijo para incluirnos en su familia. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, el Padre no se avergüenza de llamarnos hijos. Entonces, en cualquier momento en el que llegamos a creer que Dios se avergüenza de nosotros es porque no entendemos la realidad de que el que santifica, el que dio su vida por nosotros, ya compró todo para nosotros. Dios no se avergüenza de nosotros. Dios no nos castiga, Dios no siente ira por nosotros. Bueno, no creo que la palabra no siente. Dios no tiene ira por nosotros. Al contrario, somos parte de su familia. ¿Qué salvación tan grande es esta? No solo nos ha llevado a la gloria a través del Salvador perfecto. No solo ha probado la muerte por nosotros, sino nos ha dado el tesoro más grande que podemos tener, que es Jesús, sino que ahora somos parte de su familia. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, Él no se avergüenza de decir, ellos y yo tenemos el mismo Padre. A pesar de que nosotros no estamos ni cerca y nunca estaremos cerca de ser como Él. Aunque esa es la meta, perfeccionarnos a la imagen de Cristo y seremos como Él, pero nunca seremos Él. Todos somos de un Padre.
cuando dice, anunciaré a mi nombre a tus hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos y otra vez yo en él confiaré y otra vez aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Y lo vemos incluso en la escritura, Él no se avergüenza de nosotros. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Él está alegre cantando, no se avergüenza. Dios se, no sé si esta sea la palabra correcta porque relacionamos orgullo con un montón de cosas negativas, pero Dios se enorgullece de llamarnos hijos, porque Él ha comprado una salvación perfecta. Él nos ha puesto la justicia de su Hijo, Él no ve nuestro pecado, todo ha sido pagado, todo, Él está orgulloso, Él se alegra, Él se regocija, Él se deleita en nosotros, su pueblo. Aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Él está feliz de anunciar su pueblo a todas las naciones. Por eso viene a anunciarnos el reino de los cielos ha llegado, porque el reino es su pueblo, su familia. Él no se avergüenza de eso. Antes al contrario, se regocija. Y quiere que este tesoro vaya a todas las naciones. Es impresionante el amor de Dios y la salvación de Dios. Es que es tan grande, en serio. Tan grande. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que, por temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces, como nosotros somos seres de carne y hueso, de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo. Jesús se hizo hombre. Jesús, Dios perfecto y eterno, se hace hombre. Participó de lo mismo. No había otra forma. No había otra forma de anular la muerte, el poder de la muerte y el pecado. No había otra forma de aplastar a la serpiente. Y Dios lo sabía. Por eso le promete a la mujer, a Eva, exactamente eso. Va a venir un hijo tuyo. Va a ser un hombre. Él participó de lo mismo. Jesús, que lo tenía todo ya, padece para darnos salvación y recuperar la gloria que tenía antes, para ser el rey que no merecemos, el salvador que no merecemos. Y a través de eso, a través de que era un ser de carne y sangre real, no como decían los gnósticos, simplemente una apariencia de cuerpo, pero era espíritu, no, real, fue sacrificado realmente y murió realmente. Anuló mediante la muerte. Es que esa salvación es impresionante. La muerte y el pecado, que es la consecuencia de la muerte después de todo esto, es la consecuencia de esto. Esclavizaron a la humanidad, la esclavizaron, literal, esclavos del pecado. Nosotros éramos completamente esclavizados del pecado y de la muerte. Nosotros no podemos escapar a la muerte, ni siquiera no solo la muerte natural, sino la muerte eterna. Esto nos estaba esclavizando. Y Dios, matando a su Hijo, lo mata, anula la muerte y el pecado, sacrificando a su propio Hijo, le quita el poder y la esclavitud que nos daba la muerte y el pecado. Los anula. Dios mata a su Hijo para librarnos de esto. Esto ya no está. Ya no está. Esa es la salvación. Y a librar. Entonces ya vimos que la salvación no es solo glorificación, la salvación no es solo santificación, la salvación no es solo justificación.
La salvación no es solo adopción, la salvación es libertad, porque estábamos sujetos a esclavitud. Esa es la realidad humana. Estamos sujetos a esclavitud. Somos esclavos. De nuevo, Jesús, aquel que peca es esclavo del pecado. Esa es la realidad humana. Nosotros no somos libres y Él nos vino a liberar. Entonces mire todo esto tan glorioso que viene con la salvación. Pero la realidad es que todo eso no se compara con el Salvador. Después de todo, aunque todo esto es magnífico de la salvación que tenemos, el Salvador es infinitamente mayor. Por eso es que nos habla del Salvador, del Hijo, que aunque la salvación es tan grande, vemos que en la salvación el centro y el propósito de la salvación, como todo es por Él y para Él, es Jesús. El propósito de la salvación es que tengamos comunión y disfrutemos a Jesús como nuestro tesoro más grande. Dios no nos da todo esto para tenerlo sin Él. Eso sería lo más vacío. Si Dios nos da todo esto, justificación, perdón de pecados, santificación, imputación, glorificación, libertad, y no tenemos a Dios, de nada sirve, realmente de nada sirve, no tiene valor. Nada de eso tiene valor si no es Dios el tesoro que estamos buscando. La adopción, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Por qué nos cita el Salmo 8? ¿Por qué nos habla del Hijo del Hombre? ¿Por qué nos habla tanto de esto? ¿Cuál es el propósito del autor en esto? Si es exaltar a Jesús. Es que veamos a través de la salvación que nos ha dado, al Salvador que nos ha dado. Que veamos la relación de la revelación perfecta de Dios en Jesús y en su palabra. Veamos cómo Él es superior a los ángeles. Veamos cómo Él es inferior siéndose hombre a los ángeles y luego superior, coronado de todo y sujeto a todo. Y digamos, wow, ¿cómo vamos a descuidar un tesoro tan grande como Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo es posible en nuestra capacidad, teniendo el conocimiento de este Salvador tan grande, descuidarlo un poco? Es el tesoro más grande. Es como cuando uno está enamorado, cuando uno ama a alguien. Uno lo atesora, uno lo valora, uno lo honra, uno no lo descuida, uno no dice como ve bandea, haz lo que quieras con tu vida, yo estoy acá pendiente, al contrario, uno está pendiente de ellos todo el tiempo, de cómo están, de cómo se sienten, cuando están mal uno está ahí con ellos, así no pueda, si uno esté a 50.000 kilómetros de distancia, uno los llama para saber cómo están. Es lo mismo, no descuidemos a esta salvación tan grande. Y eso no es para asustarnos, antes al contrario, para motivarnos a ser diligentes y atesorar esta salvación tan enorme que tenemos, a este Salvador tan enorme que tenemos, porque ahora no estamos sujetos a la esclavitud. Antes al contrario, estamos sujetos a aquel que tiene todo sujeto bajo sus pies. Se puede decir, y creo que es algo hermoso decir, no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Dios, y no hay una realidad más hermosa que esa. Estamos sujetos a aquel que tiene todo sujeto, así no lo parezca ahorita. Esa es la realidad, y por eso vivimos como vivimos, por eso hacemos todas las cosas que le agradan, que le dan gloria, que lo honran, porque si el mundo no lo puede ver, tenemos esperanza en el mundo venidero, en donde vamos a poder verlo, Rey, sentado en su trono, todo sujeto bajo sus pies.
porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Y esto es importante. No hay salvación para ángeles. Los ángeles son un poco superiores a nosotros. Ellos también cayeron. Ellos también fallaron y pecaron. Y aún así, Dios no les da salvación. Dios no les da un salvador. Al contrario, ellos esperan en agonía todos los días de su existencia, el día del juicio, sabiendo que sus días están contados. Ellos no tienen esperanza. Nosotros sí, no descuidemos esa salvación. Sino que yo a la descendencia de Abraham, y por descendencia de Abraham acá no se refiere a los judíos, vamos a aclarar después de toda la descendencia de Abraham, los hijos de Abraham son aquellos que son hijos por fe. Eso lo vemos muy claro en Romanos y el autor de Hebreos lo va a explicar un poquito más tarde. Abrí todo esto, perdón. Entonces, no descuidemos esta salvación, eso es para animarnos. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas en las que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esos últimos versículos los vamos a estudiar después. Porque vamos a hablar del sumo sacerdote y como él es un sumo sacerdote un poquito diferente. Lo que podemos ver, o bueno, ¿por qué no? Terminemos un poquito acá. Y luego lo estudiaremos más detallado del sumo sacerdote. Entonces, semejante a sus hermanos, es decir, semejante, no igual, porque no es un humano como nosotros, es un ser humano perfecto, es el Dios hombre en todo, es decir, tenía carne, hueso, necesidades, hambre, todo lo que nosotros pasamos, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el que entraba en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, era el que hacía el sacrificio de propiciación, que es el que pagaba por los pecados del pueblo, pero él es un sumo sacerdote diferente a los otros sumos sacerdotes. Uno, porque ninguno de ellos fue tan fiel como él es fiel a Dios y las cosas que son de Dios, sino que es un sumo sacerdote misericordioso que hace propiciación por los pecados del pueblo, y pecados no sacrificando todos los años como lo hacía el sumo sacerdote, al contrario, una vez y para siempre. Es que eso lo vamos a ver en más detalle después. Pero esto también es parte de la salvación. Se ha hecho semejante a sus hermanos. Entonces, entienda que Dios entiende. Entienda que Jesús lo entiende. Entienda que Jesús es humano. Entienda que Jesús sabe por lo que pasa. Y creo que no hay un alivio más grande que eso. Él entiende, no vive las cosas que vivimos nosotros, porque nosotros pecamos mucho y somos tentados mucho y somos terribles en muchos sentidos. Pero Él no. Él es un sumo sacerdote misericordioso y fiel, que hace propiciación por los pecados del pueblo con su mismo cuerpo, y eso lo veremos más adelante, por cuanto Él fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces recuerde, Él lo entiende y Él también padeció tentación. Y fue tentado, bueno, no padeció porque él no sufrió tentación, fue tentado, esa es la realidad. Él nunca padeció tentación, él nunca sucumbió a la tentación, él nunca probó tentación, él solo fue tentado y ya. La tentación resbala, el pecado resbala a un ser perfecto. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Recuerde eso, y creo que es una verdad muy, muy importante de nuestra vida. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Donde haya tentación, vaya Él.
y Él lo va a socorrer. O sea, es que mire ese Salvador tan impresionante. ¿Cómo vamos a descuidar a alguien que mismo quiere socorrernos cuando somos tentados? Qué salvación tan grande. Si no podemos ver esto y decir, wow, qué salvación tan grande, no sé qué necesitamos ver. Porque creo que aquí está muy bien resumido no solo el Evangelio, sino el tesoro del Evangelio, el tesoro mismo y último del Evangelio, Jesús. Aquí está, superior a los ángeles, un poco inferior a los ángeles, corona de gloria y honor, para siempre, todo sujeto bajo sus pies. Entonces recuerde, si alguna vez es tentado, Él es poderoso para socorrerlo. Y recuerde, si alguna vez le cuesta o tiene incredulidad o porque todos la tenemos, en esos momentos solo recuerde que este hombre ha sido coronado de gloria y majestad, gloria y honor. Todo, todo está bajo sus pies, todo está bajo su control y su dominio. No hay nada que esté fuera de él, no hay nada que temer cuando tenemos a un Salvador tan grande.